Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos, en esta hora. Le doy las gracias a mi Señor por la oportunidad que nos permite a cada uno de llegar a su casa, dice. Porque muchas veces nos encontramos en lugares y en situaciones que personas ya no llegan, dice el Señor. Me da gusto ver a cada uno de ustedes, hermanos. Le doy las gracias a mi Señor, igual como a nuestros pastores que me dan esta oportunidad. Y les pido que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 3, versículo número, gloria a Dios. Amén, número 3. Éxodo 3, versículo número 13. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, que es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Éxodo 3, versículo 13. Cuando todos lo tengan, dan un amén en el nombre del Señor. Gloria a Dios, y su santa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Padre, que estás en los cielos, vengo ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote las gracias, oh Dios amado, por la oportunidad, oh Dios de la gloria, que nos das en esta hora, Señor. Sea usted hablando a mi vida, Padre, primeramente, también así, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora, Padre, los pongo en sus manos, Señor. Sea usted, oh Dios de la gloria, tomando el control de nuestras vidas, Padre. Sea usted, oh Dios mío, usando, Padre, mi vida en esta hora, Señor. Bendiga, Señor, hacia el niño, Padre, al joven, al adulto en esta hora, Padre. Sea usted abriendo mi entendimiento, Padre, el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta palabra se pueda poner por obra conforme tú la has dejado por cada uno de nosotros, Señor amado. Te doy las gracias en esta hora, Padre, porque solamente, Señor, tú eres el único que nos da esa fuerza y esa fortaleza. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor. Conocemos, hermano, la historia del pueblo de Israel. Este pueblo fue, dice, un pueblo en el cual Dios lo llama en una situación cuando ellos pedían angustia. Sabe que nosotros siempre pasamos meditando cada vez en el momento que nos encontramos en una situación difícil y miramos al cielo y pedimos esa misericordia y angustia por nuestro Señor. Este pueblo fue escogido desde mucho antes que existiera. Dice que estaba nada más el padre Abraham cuando le dio la promesa y le dijo: este pueblo será cautivo. Dice que entraron 70 personas a Egipto y a la hora que iban a sacar este pueblo ya eran casi 1,000,000 con todos los niños. Habían pasado muchos años. Estos hombres ya habían sido esclavos, ya habían aprendido a vivir en ese lugar y quizás, hermanos, nos acostumbramos nosotros a donde estamos a hacer lo que ahí vemos. Porque esta gente había nacido en Egipto, se habían criado en Egipto, tenían el conocimiento de Jehová de sus antepasados, pero todavía ellos no lo ponían en práctica. Eran servidores, eran sirvientes de los egipcios, dicen. Eran los trabajadores que cultivaban, los que construían, eran los que cuidaban el ganado, porque dice que los egipcios de igual manera no les gustaba lo que era la ganadería.
Entonces esta gente, cuando está en este momento de una situación difícil como la que ahora estamos viviendo muchos en este país y en el mundo entero, porque se está volviendo una situación difícil. No sé, hermanos, si usted ve las noticias, están diciendo que por todas las presiones que hay en España, en Sudamérica, tanto como acá, la gente se está desesperando y muchos que son de otros países se están volviendo a sus países. En ese tiempo este pueblo estaba desesperado, pero no tenía para dónde ir. Porque cuando ellos llegan es por la promesa de Dios cuando José estaba en el poder, que era el segundo, dice, después del faraón. Que José trae a su familia y es cuando aquel pueblo se vuelve una nación, cuando aquella promesa se hace realidad. Para este tiempo ya Jacob había vivido muchas cosas en las cuales él había puesto a nuestro Dios primero. Él había puesto a nuestro Dios primero para poder llegar a donde estaba, y cuando él encuentra de que llega con su parentela, porque sabemos, hermano, que la historia de este pueblo viene desde mucho antes, cuando son los dos hermanos Esaú y Jacob. Allí comienza ese pleito en el cual dice que uno era de una manera de ser y el otro era de otra, que Jacob dice que era un hombre manso de casa y Esaú era un hombre de casa de andar cazando animales. Dice que esa era su forma de vivir y era el primogénito, pero sin embargo no le importaba la vida, no le importaba el vivir, no había responsabilidad en su manera de ser. Porque usted conoce la historia que él vendió su primogenitura primeramente, la vende, y después cuando Jacob le quita también lo que es la bendición, él se siente a morir, pero ya este hombre ya la había vendido. Entonces Jacob, cuando está en esa angustia y se va para Padan-aram, me parece que es la ciudad donde su parentela vivía, allá va a buscar, dice, de su misma gente para que ese sentir, ese vivir y ese conocimiento de Dios no se perdiera. Mientras que Esaú se va, dice, para Nebaiot, se va para la familia de Nebaiot, para la familia de los egipcios. De igual manera, Esaú viene siendo todos los amigos que son musulmanes en este tiempo, porque se va con ellos. Yo tengo amistades egipcias y ellos son musulmanes. Entonces ahí comienza donde Esaú se parte para esa parte y Jacob sigue lo que somos ahora el pueblo nosotros, para él y para todos los que vivimos para nuestro Señor. Porque de Jacob nosotros dependemos, de Abraham nosotros dependemos, de nuestro Señor Jesucristo nosotros dependemos a vivir esta vida que ahora tenemos. Cuando estos hombres se encuentran en una angustia, que no había comida, dice que en todo la promesa había sido de que iban a haber esos 7 años de abundancia que ya habían, bueno, que de escasez y de abundancia. En este tiempo la abundancia ya había pasado, pero como nadie sabía de estas familias lo que iba a pasar en 7 años, pues muchas veces lo que nosotros obtenemos, eso nos comemos. Muchas veces, hermano, le digo, tal vez por mi propia vida igual, es bien difícil ahorrar y cuando uno más gana, más quiere gastar a veces. En ese tiempo dice que cuando llegan esos 7 años y que hubieron mejorías, nadie puso atención, solo vio que en abundancia. Yo recuerdo que mi padre decía, este año viene el agua bastante cargada y vamos a tener maíz, y se alegraba. Pero cuando llegaban años que se miraba que ya pasaba el mes de mayo, que ya llegaba casi junio y no había una gota de agua, se asustaba y lo veía preocupado porque no iba a haber cultivo. Y a veces así pasaba. Pero en el año pasado que habíamos tenido, no, guardaban nada más para lo del año y lo demás, si la sobraba lo vendían. Eso era lo que muchas veces pasaba, y eso es lo que pasó con este pueblo. Cuando hubo la abundancia, ellos no se prepararon, pero José ya estaba preparando ese pueblo, esa comida para todo ese pueblo y para muchos más de ellos. Cuando llegan a Egipto es cuando empieza a crecer este pueblo, por esa promesa de que allí iban a sobrevivir, y les dieron, dice, lo mejor en los terrenos de Gozán, dice que era donde vivían los hebreos, porque los egipcios no se iban a revolver con ellos. Ahí empieza a crecer aquella familia, empieza a crecer aquel pueblo. Y hermano, se empieza a expandir, y me imagino que ese era el pueblo de ellos y los egipcios estaban en el otro extremo. Porque acuérdese que cuando Moisés ya viene
nuestro Señor obrando por Moisés y empieza a hacer aquellos milagros, de mandar aquellas plagas, aquel lugar, dice Gosén, era en el único lugar donde no existía lo que estaba pasando. Y en lo demás de Egipto se estaba deshaciendo las plagas de las moscas, los ríos de sangre, todo lo que pasó, las plagas que llegaron, solo afectaban en aquel lugar. Pero Gosén, donde se encuentra esa palabra por primera vez cuando habla de que José lleva a su gente, ahí se crece esta gente. Pero sin embargo, viviendo en ese lugar, vienen a ser esclavos de los egipcios. Cuando están ya trabajando en este tiempo, que ya son esclavos y que ya se sienten ellos quizás abrumados todos los días de trabajo, ya no se sentían felices y pasaban ellos murmurando, pero sin embargo las costumbres egipcias ya las tenían. Porque esta gente había crecido, eran generaciones tras generaciones. Imagínense que solamente de hombres dice que sacaban espada, eran 600,000 cuando se contaron, cuando ya fue este pueblo liberado. Que de hecho eran los rebeldes, porque este pueblo estaba tan arraigado a aquellos dioses de Egipto que no quería a Jehová. Porque cuando Moisés es levantado y a Moisés le habla el Señor y le dice: tienes que ir a libertar este pueblo, aún Moisés no había creído que lo iba a hacer. Aún Moisés sentía de que él no podía. Aún que él había visto ese gran milagro de ver aquella zarza que ardía, y cuando se acerca, nuestro Dios le dice: quítate el calzado porque en el lugar que estás santo es. Cuando le dice: mira, te mandaré a mi pueblo para que lo libertes, y le dice: Señor, manda al que mandes. Imagínense que Moisés le dice: manda al que manda. Le estaba tratando de decir: manda a otra persona, pero no me mandes a mí. Porque Moisés le dice: yo no puedo ni hablar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros le decimos lo mismo al Señor? Señor, yo no puedo ni hablar, yo no puedo ni orar, yo no puedo ni cantar. Sí, es cierto, no puedo ni cantar. Pero Dios sabe, hermano, de que Él nos da la fortaleza para poder seguir adelante. Y si le hemos creído, Él nos liberta y nos da la fuerza para seguir. Porque este pueblo, cuando Moisés es instruido y le dice: mira, ve y háblales, Moisés, aparte de que él sentía un poco, quizás podría ser que él creía, pero no confiaba en su gente. Él los había conocido, que no eran personas que iban a creer. Por eso le dice: dime quién eres, cómo les digo, cuál es tu nombre. Y le dice que es Jehová, que por ese nombre se nombrará eternamente, perpetuamente. Por eso que su nombre es Jehová. Primero le dice: soy el que soy. Pero hermano, es ahí donde Moisés agarra el entendimiento, y Dios da de su espíritu a Moisés para que liberte a este pueblo con las señales que no eran sencillas. Porque la primera señal que le hace, aparte de ver esa zarza que ardía, luego le dice: mira, esa vara, tírala al suelo. Y cuando la tira, era una serpiente, que dice que Moisés corría. ¿Se imagina qué impresión pudo haber tenido Moisés cuando ve esa vara que se vuelve una serpiente? Y nuestro Señor le dice: agárrala de la cola. Y cuando la agarra de la cola, se le vuelve una vez la vara, otra vez más. Luego le da otra prueba: mete tu mano en el seno. Y cuando la saca, dice que la saca blanca, que en aquel tiempo era una enfermedad que no tenía cura. Si no era que Dios sanaba, no había otro tipo de cura. Sabemos que ahora nosotros tenemos enfermedades que con una medicina, confiando en Dios y una medicina, cualquier antibiótico, nos aliviamos. Pero esa enfermedad, dicen que hacia el día de hoy existe, es bien difícil quererla combatir. Y luego vuelve y mete su mano, y una vez más está su mano limpia, y allí le dice: mira, yo soy el que tengo el poder para poderlos sacar de donde están. Pero este pueblo, hermano, era un pueblo rebelde, en el cual no quería, aunque ellos sufrían, pero no querían salir de ahí. No querían salir de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos otra parte en el capítulo 14, siempre de Éxodo. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 14, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y dijeron a Moisés: no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto.
porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Imagínense este pueblo cómo murmuraba, porque dice que a esta altura ya los había sacado, ya habían pasado, ellos ya habían pasado el mar, ya era en donde dice que el Señor los manda por aquel lugar, porque si les muestra el camino más cercano se hubieran regresado. Este pueblo estaba tan arraigado en Egipto que no quería salir de ahí. Hermano, nosotros muchas veces estamos tan arraigados en algunas situaciones, en otras cosas que no son del Señor, y no queremos salir de ahí, porque todavía sentimos esa unión en aquello, sentimos como esta gente que no quería dejar a Egipto. ¿Y qué le decía Moisés? Mira, los he sacado para que de una vez y por siempre se olviden. Eso es lo que Dios quiere, que de una vez y por siempre nos olvidemos del pasado. Que luchemos, gloria a Dios, aleluya. Que luchemos cada día, porque si este pueblo en aquel tiempo, en el tiempo que Dios hablaba con Moisés, dice que fue con el único que habló cara a cara, y tener ese gran privilegio de escuchar esos truenos. Nosotros ahora escuchamos los truenos en el cielo y no le ponemos atención, pero en aquel tiempo dice que cuando se oían esos truenos era porque Dios estaba hablando. Imagínense que aquella gente se atemorizó cuando les dijo Moisés, santifíquense porque el Señor quiere hablar con ustedes, Jehová quiere hablar con ustedes, pero aquella gente no quería hablar con Jehová. Cuando ellos se acercan, pues iban de igual manera, como muchas veces al día de hoy, por obligación. Porque muchas veces venimos por obligación, no queremos hacer la voluntad de Dios. Así iba esta gente. Y ahí es en donde el Señor le dice, no, diles que ahí se queden mejor. Porque si traspasan los límites van a morir. Y en aquel tiempo, hermano, la vida era bien difícil. En el tiempo de la ley, para morir era bien fácil. Ve cómo las familias por enojo morían, por envidia morían, por envidia Dios. Es decir, nuestro Dios las mataba, las mandaba a matar, porque la familia que se alzó queriendo ellos también ministrar como Moisés, fue a los que lo tragó la tierra, y Moisés les dijo, bueno, que muera esta familia, pero no como una muerte natural, sino algo que nunca se ha visto, y dice que los traga la tierra. Pero era porque ellos estaban peleando algo que Dios no les había dado. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos pelear lo que Dios no nos ha dado, pero lo que nos ha dado ya lo tenemos guardado. No queremos buscarlo, no queremos pulir eso que Dios nos ha dado, sino que algo que no sabemos queremos nosotros. Muchas veces, hermano, el ser humano es de esa manera, y si no estamos a gusto. Ya ven que aún los trabajos, el trabajo de seguridad, cualquiera puede decir es bien fácil, pero estar parado 8 horas, 10 horas, 12 horas en un lugar, se cansa esa persona y ya no quiere quizás estar ahí. Y si es un trabajo más fuerte físico, peor todavía. Esta gente se encuentra en ese momento en el cual le dicen a Moisés, ¿por qué nos trajiste? Porque esta gente, antes de que los moviera, le habían dicho a Moisés, Moisés, ¿de verdad nos van a dar una tierra nueva? Sí, les decía Moisés, allá está la tierra nueva, pero Moisés, vamos a tener que comer, ustedes van a tener todo. ¿Alguna vez le ha tocado que alguien le quiere engañar muchas veces, o lo quiere convencer que vaya a un lugar, tal vez a algún bañuario, qué sé yo, a otro lugar, y le empieza a decir tantas cosas, y quizás muchas veces es mentira? Pero en este caso, ellos le decían, Moisés, ¿y de verdad vamos a tener lo que nos estás prometiendo? Sí, pero era una gran condición, una condición insuficiente, que obedecieran a Jehová. Porque este pueblo no hubiera tenido ningún tropiezo si ellos hubieran sido como posterior a eso. Dice que se unían como un solo hombre. Si este pueblo se hubiera unido como un solo hombre, creyendo en Dios, Dios no le hubiera costado llevarlos a donde los llevaba. Hay una parte en la Biblia donde dice de que cuando dicen ellos, Moisés, queremos decirte, mira, por favor dile a Jehová de que mejor hable contigo,
porque nosotros le tenemos miedo, no queremos morir, va a morir mucha gente si nos acercamos. Mejor, Moisés, habla tú con ellos y nosotros aquí esperaremos a que tú nos vengas a decir. Y dice que Moisés va y se pone de rodillas ante Jehová y le dice: Señor, mira, me han dicho esto. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Bien han dicho. Si así como dijeron, me obedecieran, fueran bendecidos. Imagínense, en esa parte ellos hablaron de verdad, porque nuestro Señor dijo: sí, tienen razón, porque si ellos no se santificaban e iban a llegar al altar de nuestro Dios, los iba a matar, porque eso pasaba en ese entonces. Y nuestro Señor le recalca y le dice: si así me obedecieran, al día de hoy, si así le obedecemos, dice que nosotros tuviéramos fe. Obediencia y fe es casi lo mismo, porque obediencia es ser obediente y fe es creer en eso que va a pasar. Dice que moveríamos la montaña, moveríamos un árbol, algo haríamos que se veía, pero no lo podemos hacer. Entonces, aunque yo diga que tengo una fe, no me llega a esa categoría para poderlo mover. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Este pueblo le dice: Moisés, ¿por qué nos trajiste viendo de que aquí vamos a morir? Mejor nos hubieras dejado allá. Nos hubieras dejado con los egipcios, allá estábamos felices, allá estábamos, pues bueno, tal vez nos sentíamos mal, pero ya era la rutina, pero aquí nos estamos muriendo. Esta gente empieza a renegar, empieza a murmurar ante el Señor. Y llega la situación en que el Señor se enoja con ellos. Porque, hermano, cada vez que nosotros venimos ante nuestro Señor por lo mismo y seguimos haciendo lo contrario, el Señor no se agrada de nosotros. Porque eso era lo que pasaba con esta gente. Esta gente no hacía la voluntad del Señor y siempre, pero si eran buenos para pedir. Porque ya estando en el desierto, ya no querían ellos comer solo el maná que Dios había mandado, ellos querían un buffet. Ellos se lamentaban que por qué no había más comida, pero no se daban cuenta que ese era el castigo que estaban recibiendo. Aunque dice que la comida del cielo era una comida sabrosa, que nadie se sentía que eso le aburría, pero era el sentir de ellos, como ellos estaban viviendo. Ellos querían carne. En una ocasión el Señor les permite que coman esa carne. Vamos a ver en el número 16, bendito sea el Señor, siempre Éxodo capítulo 16, y dice la palabra del Señor: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque he oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciados, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Bendito es el nombre del Señor. Miramos en esa parte donde les ofrece ahora el maná. Dice que este pueblo tenía 2 meses, 15 días de haber salido.
Imagínense el tiempo que tenían y ya habían pasado más de una murmuración, ya habían renegado, que mejor se hubieran quedado sirviéndole a los egipcios. Ahora estaban diciendo que mejor Jehová los hubiera matado con los egipcios. Imagínense la mentalidad de cada uno de ellos, que no quería creer viendo las grandes maravillas que Jehová había hecho para sacarlos. Porque esa gente no los iba a dejar. Aún el faraón viene atrás de ellos cuando la nube de nuestro Señor dice que va adelante aquella luz grande y que la oscuridad o la nube oscura viene en la parte de atrás donde los divide. Porque faraón ve que ya es de noche y se pone a acampar y ellos están del otro lado de la nube. Dice que están en medio del mar. Que cuando el pueblo de Israel termina de pasar el último, pues aquellos ya están despertando apenas, pero a mediación del mar, cuando eso sucede y termina de pasar el último, Jehová dice que vuelve a traer esta agua y empieza a ver aquellas personas que terminan ahogadas en ese mar. Pero era la razón por la cual esta gente decía, preferían mejor haber muerto allá con ellos. Porque, hermanos, ahí Jehová había matado a estos egipcios. Entonces esta gente mejor hubiéramos muerto allá con ellos. Se imagina lo que ellos ahora clamaban, porque viendo ese gran milagro, viendo todas las plagas que Jehová había mandado, viendo cómo Jehová permitía que ellos estuvieran siempre en lo mejor y aquellos sufriendo, porque conocían del sufrimiento. No se ponían a pensar qué significaba perder un primogénito, perder al primero de sus hijos, lo que ya habían vivido aquellas personas. Porque para que ellos salieran, Jehová tuvo que herir a cada uno de los primogénitos del animal, de la bestia, dice, y de las personas allá en Egipto. Hasta el que estaba en la cárcel murió su hijo donde estaba durmiendo. Pero el pueblo de Israel no sufrió ese problema. Pero sí lo supo, se dio cuenta, porque ahí fue el llanto donde los dejaron ir. Y en este momento se encuentran diciéndole, mejor nos hubiéramos quedado allá para que Jehová nos hubiera matado en Egipto. Hermano, por eso nosotros debemos de ser agradecidos en este tiempo. Porque según nuestra Biblia, hace ya varios miles de años sucedió esto. Pero nuestro Señor nos habla el día de hoy. Nos menciona que nosotros debemos de abrir nuestro corazón siempre y nuestra mentalidad de poder hacer su voluntad. Porque lo que tenemos en estos libros es una historia, pero esa historia fue verdadera. Porque dice que la palabra de Dios no es mentira, nadie la inventó, es porque Dios permitió que se escribiera lo que en aquel tiempo pasó. Y si esta gente se portaba de esta forma, pues nosotros hay que procurar ahora portarnos diferente. Creer de que Jehová es el mismo de ayer, y será el de hoy y será el de mañana. Porque dice que su gloria nunca va a cambiar. Recuerdo que después del 2000 empezaron las iglesias diferentes a hacer otro tipo de eventos, otro tipo de cosas, y encontré personas que me dijeron, no, es que ya entramos al nuevo milenio. Pero la palabra dice que el Señor nunca cambia, no importa cuántos milenios pasen. Ahora se inventaron un montón de ritmos de música y ahí están cantando, que dicen que son música cristiana, pero están haciendo bailes dentro de las iglesias y dicen que eso es de Dios, que porque estamos en el año 2000 y más. Que el Señor reprenda todo eso que el enemigo está mandando, porque eso sí es cierto, el enemigo está filtrando muchos lugares, muchas vidas, para que esas vidas se puedan, dice, enfriar. Se puedan volver tibias, porque al final si se enfrían, dice el Señor, pues mejor sería que sea frío o caliente, pero nunca tibio, porque tibio no vamos a llegar a la voluntad de Dios, y frío sabemos que también igual, ya Él ya está seguro que no nos vamos a salvar, pero cuando estamos entre que sí soy, entre que no voy, el Señor dice, no, decídete. Por eso, hermano, hay que tener ese conocimiento del Señor cuando nos dice que hagamos su voluntad, y su voluntad es, dice, obedecerle, tener amor por el prójimo, hacer su voluntad donde quiera que nosotros estemos. ¿De qué manera? Ayudar al hermano si necesita, al necesitado. En esta ciudad hay personas necesitadas, pero no todo el que viene y dice necesito significa que de verdad necesita, porque hay muchos que son aprovechados, que es diferente.
porque existe, hermano, y pues no es nada que lo podamos ocultar. Sabemos que en este tiempo estamos en una situación difícil en el cual solo Dios nos puede ayudar a seguir adelante, que nos guarde para que no nos engañen, porque dice que aún los escogidos seremos engañados. Y no precisamente para que nosotros nos vayamos a hacer otras cosas, sino engañados en algo que el Señor no quiere que hagamos. Por eso dice que hay que pedirle siempre sabiduría a Él para que hagamos su voluntad, ya que este pueblo, cuando se encontraba en necesidad, no volteaba a ver hacia el cielo, sino que ellos seguían pidiéndole a Moisés, a Aarón, que porque ellos eran los que hablaban con Dios, querían que ellos hicieran milagros. Sabemos, hermano, que cuando este pueblo se encontró en el momento que Moisés fue a hablar con el Señor y se tardó 40 días y 40 noches, imagínense lo que decían, no, aquel Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, pues la verdad que se hizo, no sabemos dónde está. A lo mejor quizás ya ha de haber muerto, porque ya 40 días, ya 30 días no viene. A Aarón le dijeron, haznos dioses que podamos ponerlos enfrente y decir que esos nos sacaron de Egipto, imagínense. Sabe que cuando el Señor viene y los condena a que cada uno de esta generación quede en el desierto, dice que habían pasado 10 agresiones, 10 murmuraciones que habían tenido en contra de Jehová. Y allí es en donde les dice, ya estoy molestos, lo enojaron. Y Dios les profetiza y les dice, ¿saben qué? Toda esta generación, los 600,000 que fueron contados, dos de ellos fueron los únicos que pasaron, dice la palabra del Señor. Solamente ellos fueron los únicos que lograron pasar, porque ni siquiera Moisés logró pasar. Bendito es el nombre del Señor, porque Moisés fue consumido con el mismo sentir de esta gente. No que él cambiara su forma de creer o su forma de pensar, sino que lo enojaron, a pesar de que este hombre dice que era una persona, habla la palabra que era manso. Pero cuando el Señor le dice, porque vemos en la palabra que en una ocasión que están ellos necesitando agua, le dice Moisés, tenemos sed y no sabemos, lo mismo, nos has traído a este desierto para matarnos de sed. Entonces Jehová le dice, pega con la vara 2 veces a la roca, golpea, le dice. Entonces Moisés golpea la roca. Ahora, en la próxima vez que ellos están otra vez renegando y que se van a morir y que se sienten que también están muriendo su ganado, están muriendo su gente porque no hay agua, entonces le dice Jehová, mira, le dice, yo estaré adelante, háblale a la roca para que te dé el agua. Pero Moisés llega y le dice, a ver, ustedes que quieren agua, y que le pega 2 veces, dice. Ahí fue el pecado de Moisés, para que Moisés, dice, no pudiera ver la tierra prometida. Y cuando Moisés le dice a Jehová, Señor, le dice, mira, permíteme llegar, permíteme entrar, y le dice, Moisés, ya no me hables de esa situación. ¿Sabes qué? Le dice, ve al monte, a tal monte, le dio el nombre del monte, párate hasta arriba y mira hacia adelante, mira hacia los lados. Esa es la tierra que le voy a dar a ellos, pero tú, le dijo, no vas a entrar. Al menos Moisés saboreó de lejos, como dice en el Hebreo 11, que dice que se ve de lejos la bendición que viene. Pues en este entonces Moisés saboreó de lejos la tierra que era la tierra prometida para aquel pueblo, pero él ya no la pudo vivir. Porque, hermano, miramos cómo a un Aarón, por el pecado que cometió de hacer ese becerro, Aarón lo que lo mantenía vivo eran los vestidos que traía. Porque dice que desde el momento que le despojan de esos vestidos, Dios le dice, llévatelo para la montaña y quítale esa ropa y pónsela a su hijo. Y él ahí termina. ¿Sabe qué fuerte es saber de que le hemos fallado al Señor y que por misericordia o por algo aún todavía nos trae? Por eso dice que nosotros debemos de seguir buscando de Él, orando, que seamos aprobados cada día. Porque no es de que solo porque me aprobó la semana pasada, el mes pasado, ahora puedo estar aprobado, sino cada día debemos de buscar esa aprobación del Señor para cada uno de nosotros. Y no solamente estar de rodillas orándole, sino también nuestra forma de comportarnos allá afuera.
Porque hermano, puedo pasar todo 24 horas de rodillas y luego me levanto 5 horas a la calle y puedo pasar en ayuno, pero ya empiezo a pelear con el que encuentro en la calle y de nada me va a servir. Porque el Señor quiere que nosotros, a diferencia de este pueblo que andaba renegando, que lo hagamos de corazón. Que de verdad cuando nos pongamos de rodillas ante Él, que si le pedimos, que sea en algo que nos ayude a cambiar nosotros mismos. Porque muchas veces, hermano, nuestra oración es: Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi madre, cambia a mi hermano. Mira, Señor, lo que me está haciendo, pero no sabe lo que yo estoy, no veo lo que yo estoy haciendo. Porque, hermano, muchas veces, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios, porque muchas veces nosotros somos los que fallamos. ¿Sabe? A veces en los matrimonios, yo recuerdo haber tenido amistades que ya tenían un fracaso, 2 fracasos, 3 fracasos, y me decían: no, es que son las mujeres. Mira, espérate, ¿por qué fue que la primera la dejaste o te dio? O porque esto, le hice esto. Y lo segundo, porque le hice. Entonces no es la mujer, eres tú. Lo mismo le haces a cada uno. Entonces, a veces, hermano, no queremos nosotros entender que somos nosotros, sino que culpamos a otra persona. Porque dicen que cuando las excusas existieron, ya nadie es culpable. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. El Señor siempre nos da, dice, la fortaleza y nos da la sabiduría para poder dirigirnos en todo momento y en todo lugar. A donde quiera que nosotros vayamos, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra casa, sea en la escuela de los niños. Muchas veces yo sé que las madres o quien está a cargo del niño tiene problemas en la escuela y a veces llega molesta por algo que le hicieron, pero es más vale tranquilizarse y hablar las cosas más calmado, porque muchas veces nosotros recibimos lo que damos. Y si eso pasa, entonces pues no voy a llegar yo con una cara y una actitud grosera, porque así me van a salir, o peor todavía. Este pueblo dice de que ellos siempre trataban de querer hacer las cosas que ellos querían, porque no querían obedecer a Jehová. Cuando Moisés les decía: mire, se tienen que santificar 3 días, no, hombre, me imagino que muchos se lamentaban: ¿por qué tanto tiempo? Imagínense, porque eran personas que no querían hacer la voluntad de Dios, y desde ahí vemos cómo este pueblo se posesiona en la tierra prometida. Este pueblo empieza a crecer. Hay una parte acá, antes de que se me vaya, vamos a leer Números, bendito sea el nombre del Señor. Esta parte la quiero ver. Números, se me hace que es el 11, gloria a Dios. 11, capítulo 4, y dice la palabra del Señor. Números, capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero si nota usted acá quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer que este pueblo empezara a murmurar otra vez. Porque muchas veces, hermano, como le digo, hay personas que llegan aún a las iglesias y no es que vengan a buscar del Señor, sino que nada más van de paseo. Usted le ha tocado ver muchos que llegan, se están un mes, 2 meses y se van y ya no lo vuelve a ver. Muchos que cuando llegan quieren cambiarlo a uno. Yo recuerdo en una ocasión que un hermano me dijo: hermano, usted ya está listo para ir a predicar, yo lo puedo llevar a lugares y le van a pagar. Yo dije: no, si yo no ando buscando que me paguen, gloria a Dios. Hermano, porque muchas veces sabe de que el enemigo así lo quiere agarrar a uno. Dice que los que empezaron a murmurar fueron los extranjeros, que los que no eran hebreos eran los sirvientes que llevaban, porque algunas de estas familias llevaban sirvientes egipcios, porque eso sí puedo quizás entender, de que las personas que allí iban no eran personas que familias enteras quisieron caminar con Israel, sino que era la gente que traían ellos trabajando. Porque al final toda esta gente, aún la extranjera, también allí muere, porque ellos fueron los primeros que empezaron a murmurar. Y en esta parte, más adelante,
unos versículos adelante, habla de que vuelve el Señor Jehová a mandarles codornices. Y dice que se estuvieron una tarde y un día entero recogiendo codornices, hicieron montones. Pero tan grande fue el pecado que la primera que cocinaron, y dice que no habían ni siquiera tragado el bocado cuando empezaron a morir. Y hubieron miles que murieron ese día. Y después el ángel de Jehová empezó a matar más y más en el campamento. Dice que si no es que Aarón y Moisés se ponen de rodillas frente al ángel para que el ángel detuviera la matanza, hubieran quizás acabado con el campamento. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien nos quiere aconsejar y escuchar exacto qué es lo que esta persona está hablando. Porque muchas veces no los conocemos y quieren a uno darle algún consejo. Está bien si es un consejo de Dios, pero si le quieren a uno decir cosas que no van, por eso dice, debemos de estudiar la palabra, de saber a la hora que nos van a hablar, de qué forma nos están hablando. Porque la palabra igual no es para pelear, no es para contender, sino para bendecir. Así que estas personas fueron los primeros, dice, que empezaron a sentir que deseaban comer carne, porque pues ellos se sentían necesitados de carne. Y luego el pueblo de Israel empezó también con el llanto. Hermano, muchas veces nosotros estamos esperando que alguien se queje para también quejarnos. Eso es lo que debemos de nosotros entender. A veces en los trabajos pasa, no, mira, tú te sientes mal por esto que pasó. Oh, sí, fíjate, no, hombre, yo también, si quieres vamos a decirle a la madre. Pero ¿por qué uno no le pide la sabiduría al Señor? ¿Por qué no pide esa confianza si es que eso que va a hacer es algo justo o es algo en el cual Dios no quiere que uno lo haga? Porque muchas veces, hermano, en nuestro trabajo debemos de ser humildes. Sabe que yo le doy la gracia a nuestro Señor de que Él nos da la sabiduría a nosotros, de que pidiéndole a Dios, y yo sé que cada uno de ustedes ora para que nos vaya bien en el trabajo. Pasé un tiempo en que era difícil con la manager, pero ahora es un tiempo agradable, bendito sea el Señor. Porque Jehová está, dice, obrando en la vida de cada uno de nosotros. Porque dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios y somos obedientes, tanto como con Dios, también con nuestros managers, también ahí es cuando nos va bien. Somos bendecidos muchas veces. Quien tiene el poder no es que quiera aprovecharse, sino quiere que el trabajo tenga un poquito más de movilidad, que el trabajo se haga correctamente, y a veces eso es lo que no entiende el trabajador. Pero el Señor es el que nos ayuda a cada uno de nosotros que conocemos de su palabra. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Es la palabra que el Señor nos da en esta noche, hermano, esperando que nos bendiga nuestra vida. Así que le entrego este tiempo a mi hermanito que está aquí. Gloria a Dios, aleluya, amados hermanos, aleluya, preciosa palabra. Gloria a Dios. Mi hermana Dori va a tomar un tiempo, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, el Señor les bendiga, mis amados. Amén. No voy a tomar mucho tiempo. Amén. Solo voy a anunciarles que la actividad de este día se va a hacer mañana. Gloria a Dios. Por Amén. favor, les